Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Somos Familia. El día de hoy tenemos un gran tema de la mano de un gran invitado, amigo personal, a quien estimo mucho, Andrés Soto Morales. Andrés tiene mucha experiencia, más de 15 años en el mundo educativo y vasta experiencia con el trato con adolescentes. Y precisamente el tema de hoy es los peligros del ambiente, enfocado sobre todo en los vicios, los miedos que los educadores o padres de familia tienen cuando sus hijos van creciendo y van descubriendo ese mundo. Las cosas buenas, pero también todo lo malo que trae el planeta. Andrés, bienvenido. Platícanos, ¿qué hay hoy en el ecosistema o sea, con qué se encuentra un adolescente? Que es temas que deberían de preocupar o ocupar, como quieras llamarle, a los padres de familia, a los educadores, respecto al tema de los vicios. Gracias por la invitación, Lalo. Mira, los adolescentes, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Los describe como locos, aventados. Desde hace mucho tiempo siguen siendo los mismos. Lo que ha ido cambiando son las circunstancias o retos a los que se tienen que enfrentar, ¿no? En estos años trabajando sobre todo con adolescentes y padres de familia, porque me parece que es el binomio el que tiene que entrar, dado que los primeros educadores son los papás, ¿no? Hoy en día, en diferentes culturas, diferentes sociedades, se ha delegado gran responsabilidad de estos temas, como viene siendo el tema de los vicios o adicciones de los adolescentes, a las escuelas. Que la escuela lo que hace es reforzar lo que se enseña en casa. Yo lo que he visto en estos más de 15 años trabajando con adolescentes es, pues, que el adolescente es atraído por diferentes circunstancias al tema de los vicios conocidos como el cigarro, el alcohol, las pantallas, las drogas. A esas situaciones o esas conductas de riesgo no caen desde un inicio. Al contrario, un adolescente, si lo ponemos a pensar, todos hemos pasado por ahí, los adultos, en la adolescencia, como lo dice su nombre, adoleces, pues eres un bicho raro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no eres un niño que se entretenga con un dibujo, pero tampoco eres un adulto, donde pues estás en ese proceso donde estás conociéndote qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de mujer, qué tipo de hombre quieres ser. Aunque el hombre y la mujer son iguales ante la ley, en la adolescencia sabemos que aprenden diferente, sienten diferente, y en el proceso de la adolescencia es cuando ellos empiezan a construir su toma de decisiones, que es muy importante. Tema de vicios, ¿no? Muchos papás me dicen, es que me preocupa que mi hijo se vuelva alcohólico, fume, drogadicto. El tema es cómo le entramos nosotros los papás en el abordaje de estas situaciones o en estas conductas de riesgo con tu hijo. ¿Cómo hay que entrarle? Entonces, ¿cómo hay que entrarle? Entrándole. Así de sencillo, ¿no? Hoy en día, como te decía, ¿qué pasa? Hay muchos papás que dicen, bueno, que le entre a la escuela, ¿no? Delegan ese tema, ¿no? Que le entre el psicólogo, el psiquiatra, el coach, el asesor de vida, ¿no? Hoy en día existen grandes profesiones que me parecen muy bien que existan porque ayudan a las personas a hacer un proyecto de vida, ¿no? Inclusive leyendo un libro que seguramente muchos de tu auditorio habrá escuchado, que es cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Roja, psiquiatra, ella, dice que el 90% de las personas que les pasan cosas malas es porque no tienen un proyecto de vida. Entonces, regresando al tema original, es muy sencillo. Hay varios factores. Primero es que los papás no le entran, porque piensan que tienen que tener un doctorado, ¿no? O una maestría para poder tratar el tema con sus hijos. Es bien sencillo. Lo primero que tienes que hacer como papá es tratar el tema de frente. Depende de la circunstancia familiar y de la relación que tenga cada papá con su hijo para entrar al tema. Pero un primer factor donde sí puede ayudarte la escuela a entrar es que los adolescentes deben de conocer cómo funciona el organismo humano, su cuerpo, ¿no? Porque hay veces que queremos tratar a los adolescentes, porque hay unos que llegan a estirarse a los 16, 18 años, a 3 metros, y pensamos que porque ya tienen altura tienen la madurez, pero no es así. La madurez se desarrolla en el lóbulo frontal,
que es donde pasan la toma de decisiones, hasta los 21, 22 años. Y en esta etapa de la adolescencia, que estamos hablando de los 14 hasta a los 21, 22 años, es donde los que estamos alrededor del adolescente tenemos que ayudarlos a que tomen buenas decisiones. Pero lo primero que deben de hacer es conocer cómo funciona su cuerpo. Oye, ¿esto qué tiene que ver con las conductas de riesgos, vicios o adicciones? Muy sencillo. Si empezamos a explicarle a un adolescente que eso sí nos puede ayudar la escuela, a ver cómo es el proceso de aprendizaje, cómo funciona su cerebro, cosas bien sencillas. Te voy a dar un ejemplo que yo he visto que funciona con los estudiantes que suelen tener problemas después de comer a ponerse a trabajar cuestiones de la escuela. Pues nada, viene un adolescente y me dice, es que siempre me cuesta empezar a hacer la tarea. Bueno, ¿por qué? Pues se echa 3 litros de nieve, hermano. O sea, eso es más de lo que puede procesar tu organismo. Yo no soy nutriólogo, pero pues los expertos lo dicen. Y entonces la insulina te da una pesadez, tu cuerpo te pide reposo. Y entonces, pues jamás vas a poder hacer una actividad de un esfuerzo mental que necesita el cerebro. La sangre del cerebro se va a hacer digestión. Es correcto, claro, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo pasa en la toma de decisiones. Si no sabe él, o sea, un primer paso que podemos hacer es bien importante que los papás, y junto con la escuela, les enseñen a conocer su cuerpo. No nomás a conocer las partes del cuerpo, ir a más. En nuestro país, en nuestra ciudad, no hay esa cultura de conocer nuestro cuerpo. Inclusive no hay ni la cultura de hacernos un examen al año de cómo estamos, ¿no? Entonces, no sabemos, hay mucha gente que no sabe ni cuántos litros tiene el cuerpo de sangre, ¿no? Que tú puedes decir, oye, qué aburrido esto. Pero es que es bien interesante, porque en cuanto tú sabes cómo funciona tu cuerpo, tu vida cambia. Y es lo mismo con los adolescentes. Hay que enseñarlos que ellos van a tener un pulso, que se está madurando su parte neuronal, que es lo que les va a llamar a tomar. Entonces, una primera parte es que ellos aprendan cómo funciona su organismo, cómo funciona su cuerpo. Otra segunda parte es que los papás le entren al tema. Hay muchos papás que, pues como nosotros en la adolescencia sobrevivimos a este tema y gracias a Dios no tenemos un problema con el alcohol, con el tabaco, con las drogas o con algún otro vicio, creemos que nuestros hijos, pues si viven lo que nosotros vivimos, les va a ir bien, porque en teoría a nosotros nos fue bien. Pues esto es un gran error, Lalo, porque cada hijo es diferente, ¿no? Yo soy el quinto de 5, soy el más pequeño, y pues lo veo en mi casa, cada quien es diferente, aprendió diferente, e inclusive vivió circunstancias, amistades diferentes, porque luego los papás me dicen, no, es que yo cuido a dónde va. Me da mucho gusto que cuides eso, pero el vicio no te va a llegar en un callejón oscuro, hermano. O sea, no va a llegar un cuate ahí escondido en una moto, ven, y tu hijo va a ir como borrego. No. Va a entrar con tu amigo, con su amigo, con el primo, con el vecino, en un rato que donde no esté. Entonces, lo que hay que entrar es platicar de estos temas. Hijo, a ver, ¿qué sabes del alcohol? Okay. ¿Qué sabes del tabaco? Cuestiones, porque hay otro factor. Uno son los padres. Uno es el desconocimiento de cómo funciona tu cuerpo. Otros son los padres que no le entran al tema, ¿no? Y no pasa nada, no tienes que tener un doctorado, es entrar con lo que tú sabes. De entrada sabes un poquito más que tu hijo. Y gracias a Dios hoy pues tienes la información a la palma de la mano y gracias tienes colegios donde te pueden acompañar, que tienen escuelas de padres, que hay que aprovecharlas, que a veces es un gran reto, ¿no? A veces te citan a las 8 de la noche, el miércoles, vienes de la oficina hasta acá, pero vale la pena, ¿no? Porque el que se beneficia en este caso es tu hijo. Y la cuestión es, nadie les habla de ese tema a los adolescentes. ¿Quién les habla? O aprenden por experiencia y regándola, o el que les habla no es el que debe de hablarles del tema, que no es el papá, no es digamos, el familiar o la mamá, que debe de abordarse primeros, viene siendo el amigo, el extraño, el vecino. Y entonces, pues tienen errores, ¿no? No saben, en esa falta de criterio, pues investigan en internet, pero pues hay que tener un pensamiento crítico para saber qué información es veraz y cuál no. Entonces, ¿qué pasa? Pues aprenden pues, solos, ¿no? Y se crean ciertos tabús. Y ya cuando son más adultos, pues investigan más del tema y
¿no? Entonces déjame hacer una pausa aquí. Entonces tú estás diciendo, según lo que entiendo, es que para entrarle, o sea, primero, éntrale como papá, no le tengas miedo, no necesitas tener gran experiencia, sino simplemente necesitas primero comunicación. Hay que tener comunicación con tus hijos, con tu hijo, con tu hija. Si te han ofrecido algunas cosas, qué piensas de esto, aprovechar la oportunidad, con una serie de televisión aparece una escena de estas y poder comentarlo en casa. Es decir, buscar distintas vías para que quien es el referente, quien es el educador, pues tenga vía libre de comunicación. Y la otra, por lo que estoy entendiendo de lo que has explicado muy bien, es que hay que formarles criterio, ¿no? Correcto. Son las dos cosas que entrarle. Un poquito. Y aprender y hacer mancuerna con la escuela de tu hijo a que se conozcan. Perfecto. ¿No? Porque hay que conocernos a cómo reaccionamos. Okay. ¿Por qué le entra un adolescente a estos temas? ¿Es por pertenecer a un grupo social? ¿Es un poco la inquietud de lo desconocido? Porque el vicio no llega así de la noche a la mañana, de un día de otro te vuelves alcohólico o drogadicto, lo que quieras. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se puede llegar antes? Mira, responder a la primera pregunta, ¿por qué hace esto un adolescente? Porque está conociendo el mundo, ¿no? Son sus primeros 15, son sus primeros 16 años, son sus primeros 17 años, ¿no? Ya que un treintón, que son sus segundos 15 años, ya no, espérame, ¿no? Claro. Pero ellos están conociendo. Primero es por todas estas causas que mencionaste. Uno es por el modelo a seguir. ¿Quién es un modelo a seguir? Por eso si el papá, cuando se vuelve alguien experto en un tema que tú desconoces, pone la primera persona que habla contigo de ese tema. Se te volvió el referente. Claro. Ya después que tú investigues, conoces más del tema, ya sabrás si seguirás siendo esa persona o subes de nivel. Pero entonces, ¿quiénes son los primeros que nos hablan de esto? Las series, ¿no? Los influencers. Ya sea en cualquier red social, el influencer es cool, ¿no? Hay presidentes que han fumado marihuana, campeones olímpicos. Oye, pero si son exitosos y lo hacen, entonces yo también. Pero están en otro proceso, no digo que esté bien lo que hayan hecho ellos, pero entonces uno lo que hacen es, ¿quién es mi referente? Otra, claro que es la aceptación. La adolescente, como ya lo dijimos, adolece, no sabe quién es. Y entonces está buscando un rumbo. Por eso si el papá se tarda en entrarle a este tema, deja de ser referente para su hijo. De cuando están más chiquitos es el héroe el papá. Pero luego cambia el tema de que es mi papá al tema del prestigio de mi papá conmigo, no hacia afuera. Entonces, si tú no llegas y platicas estos temas con tus hijos, le estás abriendo no la ventana, sino la puerta a alguien más a que sea el referente en estos temas. Y también tiene que ver la cuestión de aceptación. Como te dije, no va a entrar por un vago, alguien desconocido, sino por un amigo. Y entonces un adolescente que todavía está moderno, necesita pertenecer a algo. Saber. Entonces, es bien importante entrar y formarles criterio. Por eso es bien importante el tema de la libertad. Porque luego los papás creemos que por prohibir cosas, nuestro hijo no lo va a hacer. Pero a los hijos no hay que explicar, hay que explicarles esa prohibición. Más bien hay que dialogar el para qué. Hay que hacerles ver al hijo el no debes, sino por qué quieres. Imagínate, ve el binomio. Si tú conoces tu cuerpo y te platican que esas sustancias te hacen un daño, pues ves que pierdes cosas, no ganas. Y entonces ahí es cuando el adolescente cambia al debo al quiero. Quiero ser una persona sana. Entonces, ¿qué pasa? El tema está en que entremos a los papás. Gracias a Dios, como ya lo habíamos platicado, hay tantos coaches. Es hacer mancuerna, no es delegarlo. Es hacer un socio en la participación del crecimiento de tus hijos en estos temas. ¿Por qué el adolescente lo hace? Por estos factores. Desconocimiento, un amigo, aceptación. ¿Por qué? Porque veo una serie que implica la primera temporada, 10 capítulos de 1 hora, 10 horas seguidos, donde veo que el protagonista principal todos los días se echa un vaso de whisky, o se echa todos los días un cigarro de marihuana, o se echa, o ve pornografía, tal. 10 horas, pues son 10 horas de entrenamiento de ese tipo, de copiar ese tipo de actitudes. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, lo que hay que trabajar es, perdón si repito muchas de las cosas, pero hay que dialogar y entrarles. Y hay que enseñarles en la toma de decisiones
Los hijos tienen que ir tomando decisiones y vivir consecuencias de acuerdo a su edad, ¿no? ¿Qué pasa con los mensajes que mandamos consciente o inconscientemente, que luego tienen mucha incongruencia? Es decir, tú no puedes fumar, pero yo sí fumo. Tú no puedes tomar, pero yo sí me paso alcoholes. O sea, porque los adolescentes ven el modelo a seguir, que el primero está en casa, sea mamá, sea papá. ¿Qué pasa con esos mensajes? Entonces, es que eso existe. Tienes razón. Mira, para que una persona cambie, tienen que pasar 3 momentos. La reflexión es bien importante. Por eso es bien importante que si tú tienes un diálogo con tu hijo, lo escuchas, no le das una cátedra, sino que vas armando una conversación con él que lo lleve a reflexionar, no preguntando un por qué, sino un para qué, ¿no? Para que alcance oye, para esto, ¿y para qué quieres hacer? Para esto, para que vaya reflexionando. Ese es un primer momento que tienes que hacer, sobre todo para ayudarle en estos temas y en cualquiera le ayuda. El otro es la experiencia, que lo viva, ¿no? No te estoy diciendo que vayas y que le compres un churro de marihuana o cigarros o alcohol a tu hijo, pero cuando vive experiencias alrededor de algún amigo que tomó, de tal, y usas la reflexión, oye, ¿qué piensas de este tipo de actitudes? Empieza él mismo a reflexionar, es cuando una persona empieza a madurar. Y el tercero es el ejemplo, es el ejemplo. Ahora trabajando con adolescentes, lo que veo, tanto con niñas como con niños, es, ya habíamos dicho que el adolescente es un bicho raro, ni es un niño, ni es un adulto, ¿no? Así como en el limbo. Claro. Y ahorita dentro del tema de los 18 años, que viene a ser un ruidajal padrísimo. Entonces llegan y dicen, ¿qué conductas copio? Oye, pues si veo que mi papá todos los fines de semana vienen sus amigos a cenar y sacan el arsenal, pero no de carnes frías, mi hermano, ¿no? De ron, whisky, o sea, pues aprovecharon el martes 2x1 en bodega, no sé cuál, ¿no? Y entonces está ahí todo el arsenal y vienen y veo que viernes y sábado se quedan hasta ver al sol y no importa la desvelada, sino cómo terminan, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? Un adolescente lo que quiere es sentirse grande, porque un adolescente, ¿por qué te reta? No porque sea malo, porque está conociendo sus límites de su libertad. Y al retar la autoridad es como yo ejerzo mi libertad. Yo me he visto de esta manera porque estoy ejerciendo mi libertad. Entonces, cuando un papá está fuera de la jugada o fuera del ámbito de control familiar, ¿qué va a decir el adolescente? Pues yo me quiero sentir grande. ¿Y qué es como comportarse como grande? Pues saco el arsenal, que vengan mis amigos, que no entras, y copian conductas. Los hijos somos reflejos de las actitudes de casa. Buenísimo. Entonces, hay que ser conscientes de eso. No estoy diciendo que los papás se aburran. No. A ver, cada quien, pero hay que platicar los temas. Siempre. También hay que generar una cultura. A ver, esto es un destilado, esto es un vino de mesa, ¿no? Esto es un digestivo. Porque lo que pasa es que el adolescente va aprendiendo a prueba y error. Pero en esa prueba y error puede ser que salga muy bien. Porque un momento pasó y o puede salir que vaya muy mal. Y contestando a la otra pregunta que me hacías, en estos años he tenido la oportunidad de trabajar con gente que se dedica a la rehabilitación, expertos. Yo no me dedico a eso, pero siempre, pues como trabajo con adolescentes, me gusta incursionar. Y algo que he visto que es una constante en los diferentes centros de rehabilitación de personas adultas, inclusive adolescentes, es el tema de la responsabilidad. Una manera de sacar a una persona de una adicción es resetearlo de la dopamina, que ahorita platicaré de eso, y la otra es darles responsabilidades. Darles responsabilidades, o sea, que tenga una responsabilidad en casa, de acuerdo a su edad, que le exija cierto compromiso y que también haya una consecuencia de hacer esas positiva y negativa si deja de hacer esa responsabilidad. Y entonces, es lo que yo he visto que, sobre todo con los más jóvenes, es cuando más reaccionan, ¿no? Que los ponen, tanto a niñas como a niños, en estos centros de rehabilitación que se aíslan, porque deben de cortar de tajo el ambiente, les empiezan a dar responsabilidad y ellos empiezan a salir hacia adelante, ¿no? Entonces el mensaje podría ser en casa, darles responsabilidades, que participen activamente de la dinámica familiar. De acuerdo a la edad en la que esté, que puede aportar a la casa. Y agrégale otro factor, que es el utilizar bien su tiempo, ¿no? O sea, un chavo
que esté involucrado en las mañanas, irse a la bici con sus papás, que tenga un deporte por la tarde, que haga algo de cultura, ya sea pintar o música, que no es lo mismo el deporte. Y este tipo de actividades, bueno, pues es parte de la fórmula del éxito de sacar a un adolescente. Ahora, viva la libertad. Claro. En el momento él puede decidir, pero es menos riesgoso. Los expertos, no lo digo yo, pueden investigarlo, tanto psicólogos, psiquiatras y médicos, dicen que 88% de los 88% de los adolescentes que tienen responsabilidades en casa y practican alguna actividad, inclusive los fines de semana, son menos propensos a caer en adicciones, ¿no? Porque ahorita tenemos adolescentes muy adictos a la pantalla, porque no nos hemos dado cuenta que es un problema de adicción, claro, ¿no? Porque no les hemos enseñado que es una herramienta, y ahí es donde entra la dopamina. Porque, por ejemplo, nuestro cuerpo, la dopamina es una sustancia que genera nuestro cerebro, perdón si no lo explico con términos médicos, pero es para que la gente, que es donde tú sientes cierto placer de ciertas cosas, ¿no? Hay actividades donde tú sientes más placer, hay otras que sientes menos placer. Entonces, hay un reto que estuve trabajando con algunos adolescentes con los que trabajo actualmente, voluntario, porque nada impuesto, pues al final tú puedes decir lo que quieras, y pues, si él no quiere hacer, no pasa nada, que era el reto de 12 horas sin tecnología. Era el nivel, ni siquiera el nivel pro, claro, no era el más básico. Sí. 12 horas sin tecnología, sin tele, sin celular, que si podías hacer deportes, leer, una actividad. ¿Qué pasó en esas 12 horas? Y la idea era juntarlas con la dormida. Entonces, en la tarde, o sea, que no tuviera 12 horas... Pues, claro, casi 24 horas. Casi 24 horas, pero lo juntas con la dormida. Sí, sí, sí. Y entonces tu cerebro deja de tener dosis de dopamina porque la tecnología y el aparato generan pues, ciertas dosis de dopamina, bienestar, placer. Y entonces, como tú te echas una buena comida, el cuerpo que dice, oye, esto estuvo bien, hay que repetirlo. Claro. Y así funcionan los vicios, ¿no? Y entonces es cuando se genera la adicción, porque tu cuerpo quiere esa dosis. Entonces, cuando haces este ayuno, lo hicimos con un adolescente, estuvo padrísimo, porque lo que pasó fue, al día siguiente, la primera actividad era no agarrar la tecnología. Lo hicimos de un viernes a un sábado. Era arreglar su cuarto. Sí, suena de flojera lo que te estoy diciendo, Lalo, estoy consciente, arreglar tu cuarto. Bueno, esa actividad, al estar tanto tiempo en ayuna, le generó cierto rango de dopamina. Y entonces le agarró una satisfacción al haber arreglado su cuarto. Bueno, pues, entonces empiezas a encontrar actividades, obviamente boicoteado él mismo, y luego otra, y extendimos lo más posible ¿cómo se llama? A la tecnología. Luego ya trabajamos otras cosas, quítale las notificaciones, porque eso te genera, te llegan y me tomaron en cuenta, me etiquetaron, tal. Pero ya me desvía un poquito, ¿no? Entonces, pero la idea es muy buena, o sea, es decir, digamos que los vicios lo que hacen, van opacando las recompensas y las satisfacciones de la vida ordinaria. Es lo que estoy entendiendo de tu... Mira, te lo voy a poner como un ejemplo de comida. O sea, tú y yo sabemos que a lo mejor si tomas agua de más, estás incómodo. Claro. ¿No? A lo mejor tienes mucha sed y te sacia la sed. Entonces tú vas midiendo, oye, pues me doy un traguito de agua y más midiendo. Lo que yo quiero decir con el tema de la dopamina es que hay que ir cuidando. Por eso es bien importante conocernos cómo funcionamos. Sí. Y no, eso no es de los lectores, es de todos, porque todos usamos un cuerpo todos los días. Claro. Entonces, ¿qué dosis de dopamina te vas a dar hoy? Claro. ¿No? El ir con los amigos genera una dopamina, el vivir una experiencia de ir a un estadio, un concierto, genera dopamina. Y los vicios lo disparan. Los vicios lo disparan porque generan mucha cantidad de dopamina. Okay. Entonces, si no eres consciente de eso, por eso es bien importante los 3 pasos: la reflexión, la experiencia y el ejemplo. Bien. Estamos sobre tiempo, Andrés. Una conclusión final para padres, para educadores. Muy bien. Hemos hablado de muchas ideas, pero alguna conclusión, idea que quieres que... Yo lo que le digo es, no tengan miedo, éntrenle, hagan mancuerna con la escuela, que se conozcan cómo funcionan los adolescentes, no deleguen este tema, hay que entrarle. Hay un dicho muy famoso en mi país que es, andando se acomodan los aguacates, ya entrando se acomodará, pero tú eres el referente de tus papás. Y 2, no hay que dejarnos ir con el ambiente social, ¿no? Aquí en este país, la 18 es la mayoría de edad para participar como ciudadano. Muchos papás ya tienen 18, pues que le entren. No, porque si te acaban de madurar hasta los 21, 22 años, el lóbulo frontal que es la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo que le digo a los papás,
Entren, entonces no tengan miedo, acérquense, hagan mancuerna, buscan socios, así como buscamos socios en sus trabajos, porque el mejor negocio nuestro es nuestro hijo, ¿no? Y no se desesperen. Eso es lo que les recomendaría. Pues gran tema, nos podría dar para mucho más. Te agradezco, Seguro. Andrés. Seguramente luego te volvemos a invitar para seguir abordando este tema de otras ópticas. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios. Este fue un episodio más de Somos Familia. Muchas gracias.